Buenos días a todos, gracias por venir. Mi nombre es Eduardo, él es Delvis Echeverría. Trabajamos en el equipo de testing de performance de GeneXus Consulting. Y bueno, la idea para hoy es contarles un poco lo que es nuestra experiencia. Yo antes de eso quisiera contarles cómo fue que comenzamos con esto del testing de performance en GeneXus Consulting. Hasta el año pasado, era un servicio que tercerizábamos. Yo lo único que tenía experiencia era en testing funcional. Y bueno, un día pasó de que llegué a la oficina y me pidieron una reunión. Y en esa reunión me contaron la idea que tenían de comenzar con esta área. Y yo dije, buenísimo, me parece interesante. Pero pobre el que le toque meterse ahí. Bueno, resulta que después me iban a decir que la idea era que yo me metiera con eso. Y bueno, en ese momento sentí que fue como un baldazo de agua fría. Yo ya te digo, hacía testing funcional. Y bueno, sentí que se me vino la noche. La cara que puse, el sentimiento fue este. A ver, si bien yo había transmitido mi interés por encarar un nuevo desafío, jamás me imaginé un planteo de este tipo. Yo tenía una idea de lo que era el testing de performance, pero conceptos teóricos, nunca había hecho nada parecido. Y bueno, resulta que a los días armé mis valijitas y me despedí del testing funcional, me despedí con esta cara, para embarcarme en algo totalmente nuevo para mí. Y bueno, y comencé por donde comenzamos siempre que queremos saber algo, ¿no? Que es preguntarle a Google. Y a Google le hice preguntas de este tipo. Por ejemplo, ¿qué problema da origen al testing de performance? Yo quería saber cuál era la necesidad que daba origen a esta disciplina. También le pregunté cómo era que se hacían, me hice preguntas como ¿cómo es que se hacen las pruebas de performance? ¿Cómo se llevan a cabo? Ok, entonces, investigando, y respecto a la primera pregunta, encontré que todo sistema requiere una infraestructura que lo soporte. ¿Ok? Que esa arquitectura se compone por una o varias máquinas que funcionan como servidores de nuestra aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo en realidad me conecto con un sistema, lo que hago es enviar pedidos a un servidor, el cual debe escuchar mi requerimiento y responderme con lo que yo necesito. ¿Ok? También encontré que si esa arquitectura tenía que responder a muchos usuarios a la vez, podía sufrir de determinado estrés. Y eso impactar en la experiencia de usuario y generar reacciones como esas. Porque, ¿qué pasa? Podría provocar que los sistemas se volvieran más lentos. ¿Ok? Incluso encontré que esas arquitecturas tienen ciertos límites y que si nosotros llevamos la concurrencia a niveles más elevados, podría ser que la arquitectura colapsara, los servidores dejar de responder y eso provocar que el sistema se caiga y bueno, la carita ahí lo dice todo, ¿no? Entonces bien, ¿qué fue lo que vimos hasta aquí? Que los sistemas necesitan de una arquitectura que los soporte. Que esa arquitectura tiene ciertos límites y que si superamos esos límites puede llevarlos al punto del colapso. ¿Ok? Entonces yo aquí me pregunté qué consecuencias podría traer esto. Y bueno, ahí se me vinieron varias ideas a la cabeza. Por ejemplo, pensé, ¿qué pasaría si se cayera el sitio de Amazon en el medio del Black Friday? ¿Cuánto dinero perdería la empresa? ¿Cómo se sentirían los usuarios? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Peor aún, yo soy bastante fatalista. ¿Qué pasa si el día de mañana ocurriera una epidemia y ahora que las mutualistas trabajan con el sistema de historia clínica electrónica, si el día de mañana ocurriera una epidemia y los centros de salud se llenaran de enfermos y los médicos trabajar todos a la vez, provocaran que los sistemas se cayeran?
¿Qué consecuencias? Imaginen las consecuencias que podría traer eso cuando están en juego vidas humanas, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí entendí un poco la importancia de asegurar la disponibilidad y el buen rendimiento de los sistemas, sobre todo cuando los sistemas son parte central de las organizaciones. Y es de ahí de donde surgía esto del testing de performance. Entonces, bueno, de las preguntas que había hecho, ¿qué problema da origen al testing de performance? Yo creía habérmela contestado, pero así todo yo seguía preguntándome cómo iba a hacer para probar esto. A ver, si tengo que probar un sistema pensado para 100 usuarios, ¿cómo haría? ¿Les pediría a todos ustedes que se sienten y lo prueben y vemos si lo soporta? Me parecía poco viable. Entonces ahí fue que me dijeron JMeter. JMeter es una herramienta de Apache desarrollada en Java, es gratuita. Y bueno, lo que entendí es que te permitía grabar un flujo dentro de la aplicación, una acción típica del usuario, y después automatizarla. Y con eso automatizado poder repetirla cuantas veces yo quisiera, generando, ejecutarla y generando carga real sobre la aplicación. ¿Se entiende? Incluso encontré que se podía setear esta herramienta de manera tal de que esa acción del usuario que yo había automatizado, ejecutarla 100 veces al mismo tiempo y así simular la concurrencia de 100 usuarios. Fantástico. Yo así todo lo veía bastante complejo al tema y sentí la necesidad de contar con un procedimiento claro para llevar estas pruebas adelante cuando fuera los proyectos. Y ahí, bueno, fue que tuve que meterme mucho más, investigar mucho más en internet, leí libros, hice cursos, me ayudaron unos compañeros, y con todo ese conocimiento que fuimos recabando, fuimos plasmándolo todo en un sistema, en un procedimiento documentado, que es el que yo quisiera pasar a mostrarles. El proceso de prueba de performance definido en GeneXus Consulting, que lo hicimos en el marco del sistema de gestión de la calidad, que es un sistema de mejora de procesos que está en la empresa, cuenta con estas etapas. Hay una definición del plan de pruebas, le sigue la automatización de las pruebas, el armado de los scripts, una ejecución, la etapa de ejecución y monitorización, y bueno, por último, el análisis de la información y el informe de pruebas de performance. Vayamos uno a uno ahora. En primer lugar, antes de llevar esto a los proyectos, a un proyecto yo necesito definir un plan de trabajo. Para eso, bueno, hacemos reuniones, tanto puede ser con el equipo de desarrollo o con el cliente. A su vez tenemos un cuestionario que les entregamos y que ellos tienen que responder, que tiene información, por ejemplo, de características del sistema, cómo se usa, las tecnologías involucradas, aspectos de la arquitectura. Y bueno, y con toda esa información nosotros elaboramos un plan que tiene entre las salidas más importantes los escenarios de prueba que nosotros vamos a simular. ¿Ok? Una vez que contamos con el plan, ya pasamos directamente a la automatización de las pruebas. Para eso tenemos los casos de prueba, que son los flujos que vamos a automatizar, que salen de los escenarios, y como salida tenemos los scripts. ¿Ok? Aquí es donde entra en juego la herramienta JMeter y es de lo que les estará hablando Delvis más adelante. Una vez que tenemos los scripts automatizados, pasamos ya directamente a la ejecución de los mismos. Y aquí es donde en paralelo también realizamos el monitoreo de todo lo que es la arquitectura, los distintos componentes. Para esto tenemos los scripts y las salidas son los resultados de JMeter, como por ejemplo los tiempos de respuesta por petición, y los resultados del monitoreo de los servidores, por ejemplo, que pueden ser los logs de los servidores. ¿Ok? Una vez que tenemos esto, ya analizamos esta información y elaboramos el informe de cierre. Este informe
que tiene conclusiones y las oportunidades de mejora detectadas. Lo que es importante destacar aquí es que estas dos etapas son iterativas. A ver, si yo detecto mejoras, se aplican y después podemos volver a ejecutar para comprobar que los cambios fueron aplicados con éxito. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es básicamente el proceso que tenemos definido en la empresa. Nosotros este año, ya con esto madurado, este año llevamos el trabajo de los proyectos y de la experiencia de trabajar con tecnología GeneXus, encontramos que el desafío mayor está en la automatización de las pruebas, en esta etapa. ¿Por qué? Porque así como GeneXus favorece el desarrollo haciendo cosas de manera automática, eso genera que por detrás se genere muchísimo código que después va a ser nuestra base para la automatización, va a ser nuestra base de trabajo. Entonces, bueno, es un poco de lo que les va a estar contando Delvis ahora. Nosotros nos hemos enfrentado a una serie de problemas, obstáculos que hemos tenido que superar. Y bueno, la idea ahora es compartirles nuestra experiencia, así que le doy paso a mi compañero. Como les comentaba Naro anteriormente, para hacer pruebas de performance en aplicaciones desarrolladas con GeneXus debemos tener en cuenta una serie de elementos que son importantes para esto. Y uno de estos elementos que debemos tener en cuenta es la correlación. ¿Qué es la correlación? No es más que lograr el correcto funcionamiento de los parámetros o variables que se envían dentro de las peticiones o los response entre el cliente y el servidor. Expliquemos esto de una mejor manera. Cuando tenemos una grabación en el JMeter, vamos a tener solamente grabado en el JMeter, en el script de JMeter, las variables estáticas que se grabaron en ese momento que hicimos la grabación. Bien, para este caso tenemos aquí esta variable ABC y junto con ella, bueno, los parámetros de usuario y contraseña que se pasan en la petición del login. Luego, ¿qué pasa con esta grabación? Cuando queremos ejecutar esta grabación, pues ¿qué tenemos? Que se va a generar automáticamente desde el servidor una nueva variable que es XYZ y entonces va a ser diferente a la variable que grabamos anteriormente con nuestro JMeter. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que cuando vayamos a ejecutar el segundo pedido en el login, vamos a tener la variable que se grabó cuando hicimos la grabación. Bien, en este caso ABC. Y vemos entonces que no coincide la variable ABC con la variable XYZ. ¿Y qué es lo que es la correlación entonces? Lograr hacer en nuestro script que funcione correctamente el comportamiento de estas variables que se envían desde el cliente o desde el servidor. Y por tanto, si ejecutamos esto sin tener en cuenta la correlación, ¿qué pasa? Que la respuesta que vamos a obtener desde este pedido va a ser incorrecta. Por tanto, existen herramientas que nos permiten identificar de manera fácil estas variables que se generan dinámica o automáticamente desde GeneXus. Podemos hacerlo desde JMeter, desde el SAP o desde Fiddler, o sea, darnos cuenta cuáles son estas variables. ¿Cómo podemos darnos cuenta de estas variables? Bueno, primeramente, podemos hacer varias ejecuciones, esto es un caso de JMeter, varias ejecuciones para determinar entonces las variables que pueden ser diferentes, como pueden ver aquí, esto es una ejecución del JMeter y esto es otra ejecución acá. Podemos ver acá que la variable XIASKey tiene un valor diferente en esta ejecución y que acá en esta ejecución el valor también es diferente. Entonces, de esta manera podemos darnos cuenta de cuáles son esas variables que pueden ser diferentes. ¿Qué más tenemos acá? Podemos darnos cuenta de otras variables que también viajan en la respuesta, como son los tokens de seguridad, y también podemos darnos cuenta de algunas variables que permanecen constantes. Entonces, de esta manera podemos darnos cuenta y podemos identificar entonces cuáles son estas variables. Bueno, entonces, comentándole un poco sobre la variable XIAKey, que es una variable propia de GeneXus y que es una de las variables que más trabajo nos da a la hora de automatizar los scripts. ¿Qué pasa con esta variable? Bueno, esta variable primeramente para lograr hacer una correcta correlación tenemos que primeramente extraerla como expresión regular y luego asignarla como variable en los pedidos en los que estemos trabajando. ¿Dónde podemos identificar esta variable? Pues siempre esta variable va a viajar en la respuesta que vamos a obtener de los servidores. Esto es una porción de lo que sería una respuesta en el JMeter. No es ni el 5% de lo que equivale a una respuesta desde GeneXus. Y podemos identificarla, acá está, acá está la variable, tenemos acá
la variable y el valor que tiene ella, y alrededor de ella también pasan todas estas variables que le comentábamos. Acá también pongo el uso de las herramientas de SAP y Fiddler. ¿Por qué? Porque es de vital importancia usar estas herramientas para poder darnos cuenta cuáles son esas variables y cómo podemos identificarlas, porque estas variables tienen en sí un conjunto de funcionalidades de búsqueda y de comparación de los pedidos que nos facilita mucho más el trabajo con respecto a la correlación. Entonces, extraemos la expresión regular a través de JMeter, específicamente con el extractor de expresiones regulares. ¿Qué debemos hacer en este extractor de expresiones regulares? Bueno, primeramente convertir el valor que tiene esta variable a una expresión regular. Para este caso, bueno, el equivalente sería esta expresión regular a este valor acá. Este sería una imagen de lo que sería el extractor de expresiones regulares. Podemos ver los diferentes campos que tienen en el cuerpo, el nombre de la variable. Y entonces acá abajo tiene la estructura de lo que significaría una variable en el JMeter. Donde quiera que pongamos esta variable, entonces, se sustituiría el valor que trajo con la expresión regular. Luego tocaría entonces asignar esta variable donde quiera que encontremos en nuestro script la misma. Para este caso, viajaría entonces en el body y ¿qué tendríamos que hacer entonces? Agregar esta variable al valor asociado a esa variable. Comentarles acá que este trabajo se puede hacer no solo para X hay aquí, sino que también hay un conjunto de variables propias que se generan en los sistemas automáticamente y también con otras variables que se puedan identificar dentro de GNexus. Además del procesamiento que hemos dado a la variable X hay aquí, como es extraerla como expresión regular y asignarla como valor, GNexus también tiene un trato especial con ella, y es que además de hacerle estas opciones, también tiene el trabajo de la cifra. O sea, ella utiliza esta variable, cifra esta variable y la pasa entonces como parámetro en una de las URL que tenemos en nuestro script. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que esta variable tuvo que ser cifrada? Nos dimos cuenta primeramente porque en las URLs de nuestro script, en algunas URLs, estaban viajando algunos parámetros como estos, que son parámetros encriptados. Entonces nos dimos cuenta que realmente este era un parámetro que era devuelto por el cifrado que se hacía con esta variable a través de una clave que utiliza GNexus propio para esta. Este es el formato que tienen los parámetros encriptados que viajan en la URL y que son propios del cifrado de esta variable acá, GX hay aquí. Entonces, ¿cómo procedemos a hacer el cifrado de esta variable en nuestro script? Primeramente, usamos un bin shell postprocessor. Y en este bin shell vamos a identificar entonces con algunas líneas de código cómo es que podemos hacer el cifrado desde GNexus. Por ejemplo, acá primeramente agarramos la variable, se la asignamos a un string y después este string lo usamos en el método de encriptado que propone GNexus con la clave con que se va a cifrar, devolviendo entonces en este otro valor el parámetro encriptado. Y luego entonces ya pasaríamos a asignar este parámetro encriptado a las URL, que en este caso podría ser de esta manera. O sea, aquí viajaba el parámetro encriptado, que hicimos la variable, la extraímos, ciframos y la asignamos en este parámetro acá. Vale destacar que para hacer esta opción del cifrado de las variables, tenemos que tener presente que tenemos que tener un archivo, un fichero, un .jar, donde van a estar presentes todo lo que tiene que ver con el cifrado de los datos en GNexus. Y entonces que este fichero debemos copiarlo en la librería, en la carpeta de instalación de GNexus, específicamente acá. Porque sin esto no es posible entonces realizar el cifrado, ya que tiene el conjunto de métodos y clases referentes al cifrado. Desde GNexus Consulting nosotros tenemos la primicia y la prioridad de que todos nuestros scripts sean lo más real posible al comportamiento de un sistema. Y lo que le hemos hablado también da solución a esto, no solo tampoco a los temas de cifrado y de seguridad que por sí tiene GNexus, sino también hay que tener en cuenta otros elementos como es la parametrización, que desde el JMeter se puede usar, por ejemplo, el elemento de configuración de CSV, también se puede usar el gestor de cookie, gestor de caché, long sync time, que no es más que las acciones que tienen tiempo entre las acciones de los usuarios, y las exceptions para validaciones que tengamos en nuestro script. Así como les contaba Elvis, esto que acaba de presentar resuelve algunos de los problemas con los que nos hemos enfrentado. Para cerrar, quisiéramos hacer mención a un artículo que hay en la wiki sobre pruebas de estrés, donde
sugieren aquí setear esta propiedad en off o no, no sé bien, para que las pruebas nos resulten para que nos lleven menos tiempo, para que sea más fácil hacerlo. A ver, esta propiedad lo que implica es bajar la seguridad de GNexus. Y si bien haciendo la seguridad de los sistemas, si bien esto es cierto, esto facilita las pruebas de performance, también es cierto que al trabajar con los sistemas con la seguridad baja, no estamos simulando el comportamiento ideal de la aplicación, el comportamiento real. O sea, entonces, a ver, una opción es esta, otra opción es trabajar con las cosas que vimos recién, con los aspectos que vimos recién, con la seguridad de los sistemas en alto, activa, digamos. Entonces, bueno, esto era solo un comentario. La idea nuestra es todos estos conocimientos, con este nivel de detalle, seguramente si no tienen experiencia, seguramente se les pueda complicar un poquito llevar esto a la práctica, pero bueno, la idea nuestra es llevarlo a un nivel de detalle mayor en un documento, el cual vamos a compartir también en la wiki próximamente. Y bueno, y además de eso, tienen nuestros contactos aquí por cualquier duda que tengan, si se quieren embarcar en esto, estamos para apoyarlos. Y bueno, sería eso. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta, cualquier comentario que quieran, no sé, hacernos. Sí. ¿Dónde me bajo el famoso ZAR? Dime. El ZAR que usás para hacer la... Bueno, a ver, eso depende entonces del tipo, o sea, de la versión que estés usando de GNexus. Eso podemos hablarlo después, de la versión que estés usando de GNexus, y podemos conversar entonces y ver entonces hasta qué punto podemos dar acuerdo y facilitar. Buenas, primero que nada, excelente charla, muchas gracias muchachos. Segundo, una preguntita que tenía era relacionado al parámetro de seguridad que comentaron y esa estrategia de poder hacer la simulación considerando la seguridad. ¿Alguna vez encontraron algún problema en algún sistema mientras estuvieran probando en ese aspecto? O sea, a lo que me refiero es que al hacer una prueba de performance siempre la clave es el costo-beneficio. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿vale la pena el costo extra que conlleva preparar una prueba de performance considerando esos aspectos como para después obtener beneficios de que esa prueba considere ese aspecto? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Hablas de trabajar con los sistemas con la seguridad. Sí, lo último que mencionaste. Sí, es cierto que el costo es mayor, pero en la idea que tenemos de tratar de... A ver, la seguridad en los sistemas implica que afecte también el procesamiento, ¿no? O sea, complejiza muchísimo más el sistema. Entonces, bueno, en la idea nuestra de tratar de simular de la mejor manera posible lo que es el comportamiento del sistema, es que sí, nosotros recomendamos, por más que es un costo mayor, recomendamos trabajar de esa manera. O sea, la pregunta concreta era, ¿encontraron alguna vez algún problema relacionado con eso? Porque, o sea, siguiendo esa línea de pensamiento, automatizaría 50 casos distintos. Y eso me llevaría 5 meses quizás de preparación de pruebas. ¿Se entiende ahora? O sea, la pregunta es, ¿alguna vez, quiero saber si en las pruebas de performance que hacemos nosotros tenemos que empezar a considerar eso? Entonces la pregunta es, ¿alguna vez encontraron algún problema relacionado a ese aspecto? A ver, es que todo depende también de lo que tú quieras hacer con tu sistema. Si tú quieres simular que tu script sea lo más real posible con los temas de seguridad, bueno, pues entonces adelante con el tema. Si realmente los temas de seguridad no te permiten a ti, no sé, tener ningún problema en producción o con temas de concurrencia, bueno, pues no tenerlo en cuenta. Sí es verdad que lleva un poco de tiempo, no solo en la parametrización y en la parte de la correlación, sino en cómo poder identificar dónde están estas variables, y no solo eso, sino que también a la hora de las claves de cifrado, porque siempre no son las mismas claves de cifrado. O sea, lleva un tiempo, pero todo depende del interés que tú tengas en tu comportamiento del script con respecto a tu infraestructura, a tu nivel de producción. Nosotros no hemos detectado problemas, pero porque siempre hemos trabajado de esta manera. O sea, desde nuestro lugar siempre queremos asegurarnos de simular el comportamiento más similar posible. O sea, no hemos trabajado con el sistema sin seguridad en ningún momento. Perfecto, me parece genial. Lo que en nuestra experiencia siempre nos ha pasado es que la mayoría de los problemas están
o en la base de datos, o en el pool de conexiones y ese tipo de configuraciones. Me interesaba saber si a nivel de seguridad alguna vez por ahí, pero es muy cierto, lo que es muy bueno considerar es también el procesamiento extra que lleva todo ese cifrado, así que genial. Muchísimas gracias. ¿Está disponible para descargar ese componente o viene dentro del RAM? Actualmente no está disponible. Estamos trabajando en ello por lo que te comentaba, de que lleva un conjunto de claves diferentes y estamos trabajando en eso. Pero bueno, al terminar la charla podemos compartir, no sé, las versiones que están usando y podemos ver hasta qué punto podemos dar un acuerdo ahí. Buenísimo, gracias. Está el contacto ahí. Hola, buenos días. ¿Aplicaron esta metodología sobre K2B? ¿Qué resultado les dio? No. Todavía, o sea, nosotros trabajamos en GeneXus Consulting. No sé quién fue que me preguntó. Trabajamos en GeneXus Consulting, en los proyectos propios de GeneXus Consulting. No hemos trabajado hasta ahora en K2B. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias.